Ya Sí. vamos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros en las sesiones de Sanacer. El día de hoy es la última sesión de astrología de Aline. Nos tiene por ahí preparada una sorpresita, pero hasta final de la sesión nos va a decir. Y bueno, el día de hoy Aline nos va a platicar un poco de los 4 elementos y cómo se ligan a nuestra carta astral. Entonces, las que están aquí, todos los que estamos aquí tenemos nuestra carta astral con Aline, así que vamos a poder leerla. Muchas gracias, Aline. Buenas tardes. Gracias, Dana. Gracias a todas las que están conectadas. Gracias a todos. Bueno, pues vamos a empezar a explicar de qué se trata este asunto de los 4 elementos en la astrología. Cuando hablamos de los 4 elementos, son los 4 elementos de los que hemos hablado, por ejemplo, también con Kay y con Freddy, y de los que hablamos siempre, ¿no? El fuego, la tierra, el aire, el agua. ¿Y cómo los vamos a entender simbólicamente en la astrología? Lo vamos a entender porque tenemos 3 signos de cada uno de los elementos. Entonces vamos a aprender un poquito primero cuáles son los signos de fuego, cuáles los de tierra, cuáles los de aire, cuáles los de agua, y más o menos cuál es la característica que agrupa a estos signos, más allá de compartir un elemento, o sea, ¿qué simboliza este elemento? Entonces, vamos a empezar explicando un poquito de qué se trata el fuego. El fuego es la chispa vital, es el espíritu. Entonces, cuando hablamos de fuego, en astrología y en otras disciplinas de conocimiento, estamos hablando del espíritu, de la energía del espíritu, de aquello que nos moviliza por dentro, ¿no? Como el impulso para hacer las cosas. Ese es el fuego en términos generales. Cuando hablamos de la tierra, estamos hablando del mundo material, del mundo corporal, de las cosas, del dinero, de la tierra, del cuerpo, de la comida, de todo aquello que podemos tocar, ¿no? De este mundo perfectamente tangible y práctico sobre todo, ¿no? Estamos hablando por ejemplo, cuando hay que elaborar un plan, pues estamos poniendo los pies en la tierra, ¿no? Estamos viendo qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después. Cuando hablamos del aire, estamos hablando del mundo de la mente. De la mente, de la palabra, de la reflexión, de las relaciones, porque para que yo me pueda relacionar necesito hablar con otra persona. Entonces, todo esto engloba el mundo del aire, que es la mente. Y por último, el agua nos va a hablar del mundo emocional. ¿Se acuerdan que habíamos visto la luna, ¿no? Que es nuestra estructura emocional. Bueno, la luna es un planeta de agua y no habría que darle mayor vuelta para darnos cuenta que la luna rige las mareas, ¿no? Entonces, la luna crece, sube la marea, la luna decrece, baja la marea. O sea, la luna y el agua, el elemento agua físico, pues no simbólico, están muy relacionados. Entonces, todo lo que tenga que ver con el agua tiene que ver con el mundo de las emociones. Entonces, vamos a ver qué signos hablan de cada uno de estos elementos y hoy vamos a aprender qué parte del elemento es cada uno de los signos. Entonces, Danita, si me regalas alguna carta, la que sea de alguna voluntaria, muy bien. Esa está buena. Esa está muy buena. Alguien que esté, ¿no? Dame un segundo. Bueno, ok. Ahí está, una. Una carta. Bueno, no, ¿sabes qué? Sí pon la anterior, porque tiene a Aries en el ascendente, y después ya nos vamos a las cartas de las personas que están presentes. Ok, entonces, en estos dibujos, en estos gráficos, es muy fácil darse cuenta cuáles son los signos de fuego, cuáles los de tierra, cuáles los de agua, cuáles los de aire. Los signos de fuego, bueno, para empezar, ya un poquito conocimos de qué se trata nuestra carta y cómo va. El círculo de afuera que tiene los símbolos de colores, que tiene símbolos rojos, verdes, amarillos y azules, ese círculo de afuera es propiamente el círculo del zodiaco, es decir, el círculo donde están representadas las 12 constelaciones de los 12 signos del zodiaco. Entonces, el trígono de fuego son los 3 signos que están representados en color rojo. Son Aries,
Leo y Sagitario. ¿Ok? Entonces, ¿de qué nos hablan estos signos? Aries, dice Estefan Arroyo, que es un gran autor, se lo recomiendo muchísimo si quieren aprender más sobre astrología. Estefan Arroyo nos dice, Aries es como la flama, como la lumbre, pues, del fuego, ¿no? Lo que si toco me quemo inmediatamente, que es evidente, que es como una llamarada, porque así es un poco el arquetipo de Aries, es el impulso, ¿no? Leo nos habla de la parte del fuego que sirve a todos los que están de alguna manera cerca del fuego, ¿no? Estamos hablando de la luz y del calor, es decir, el aura del fuego, ¿no? Lo que independientemente de quién esté o no, o si forma parte del grupo o no, el fuego le regala a todo el mundo que está ahí, ¿no? Si yo prendo una fogata, la luz se ve desde muy lejos, el calor es parejo para todo el mundo, ¿no? Porque Leo nos habla mucho de la generosidad, ¿no? Entonces, Leo representa esa aura del fuego, ¿no? Que son no la llama, que es de Aries, sino la luz y el calor. Y por último está Sagitario. Sagitario está representado por la brasa. ¿Por qué tiene que ver con la brasa Sagitario? Porque es la promesa del fuego. Acuérdense que antes, cuando teníamos que andar viajando de un lado a otro, con todas nuestras pertenencias y los niños y todas las cosas, buscando, persiguiendo rebaños y nos establecíamos un rato en diferentes lugares, era muy difícil encender el fuego. Entonces, quien cuidaba el fuego, pues era una persona de mucha autoridad en el clan, y lo que cuidaba era precisamente una brasa. El poder tener el fuego en una brasa era lo que nos permitía desplazarnos y viajar. Entonces, Sagitario nos habla de los viajes, de los desplazamientos largos, y también nos habla del optimismo, de la fe, porque finalmente si teníamos la brasa, teníamos la promesa de poder hacer fuego nuevamente ahí donde nos estableciéramos. Entonces, estos son los 3 signos de fuego, básicamente. ¿Qué pasa en una carta? Si se fijan, ahí abajo hay una pequeña tablita y un cuadrito donde, no, del lado derecho, ese mero, ¿no? Esos cuadritos nos dicen qué planetas están en qué elemento. Y entonces, dependiendo de la cantidad de planetas que haya en determinado elemento, podemos saber si una persona es más emocional, o es más práctica, o es más impulsiva, más de tomar acción, o es más mental, más reflexiva. Desde luego, todos tenemos una combinación de todo, pero como las mejores recetas, pues cada quien tiene la suya, ¿no? Cada quien tiene su combinación particular, y eso es lo que después vamos a ver con las cartas de cada quien, cuál es esa combinación que cada uno de nosotros tenemos. Pero ahorita vamos entendiendo más o menos de qué nos hablan los elementos cuando están representados por cada uno de los signos, ¿ok? Bueno, esos son los 3 signos de fuego. Después vienen los signos de tierra, que son Tauro, despuesito de Aries, el verde, son los signos verdes. Tauro, Virgo y Capricornio. Estos van a ser los signos de tierra, es decir, son signos que sobre todo nos van a hablar de las cosas prácticas y materiales de la vida. Entonces, Tauro va a ser como el espíritu de la tierra. Esta tierra inamovible, una llanura vasta, que no se mueve, que nos habla de estabilidad, de confianza. Imagínense un toro, pues, pastando, ¿no? Pues el toro no se mueve, ahí está. Y te asomas por la ventana y ahí sigue el toro. Y 2 horas después, ahí sigue el toro. Y a la misma hora el toro se va a regresar a su corral. Y al día siguiente, en la mañana, el mismo toro va a regresar y al mismo punto ahí va a estar, ¿no? Entonces, Tauro nos habla de esta constancia de la tierra, de esta cuestión inamovible en la que podemos confiar, con la que podemos contar, porque la tierra estable nos sostiene a todos. Y cuando la tierra se mueve, igual que el toro, cuando el toro corre, a todos nos asusta mucho, ¿no? O sea, eventualmente sí se mueve, pero tanto los temblores como los toros corriendo son bastante intimidantes, ¿no? Y después pasan muchas cosas, ¿verdad, Ana? Y hay que ir al súper y todo eso. Ya luego les contaremos, Ana y yo, por qué. Bueno,
Entonces, de esto nos habla Tauro, ¿no? De la inamovilidad. Así como nos habla de estabilidad, también nos habla de cierta dificultad para moverse de donde está, ¿no? O sea, es inamovible. Entonces, pues sí, hay estabilidad, hay confianza, pero también hay cierta terquedad. Ajá. Acuérdense que en astrología todos los planetas y todos los signos tienen una parte luminosa y una parte oscura. Entonces, no es que los tauros sean tercos, también son muy confiables. Y los tauros no existen, además, porque ya vieron que hay un montón de planetas y cada uno puede estar en un signo diferente. Entonces, Tauro como arquetipo nos habla de algo muy estable, muy inamovible. Después viene Virgo. Virgo es como si fuera el polvo o como si fuera la arena, ¿no? Esta versión de la Tierra que es muy finita, ¿no? Muy minuciosa. Ajá. Entonces Virgo nos va a hablar del detalle, de lo minucioso. Y como es un signo que le corresponde en el hemisferio norte, el tiempo de la cosecha, nos va a hablar de la capacidad de discriminar y de separar la paja del trigo. Por ejemplo, el trabajo de limpiar lentejas es la cosa más virginiana que hay, porque estamos separando lentejitas y nos sale una piedra y la quitamos. Seguimos separando lentejitas y nos sale un arrocito y lo quitamos, ¿no? Esta capacidad de discernir, de analizar en lo más detallado, en lo más minucioso, ese es el trabajo de Virgo. Por eso a Virgo lo vamos a asociar con la arena o con el polvo, ¿no? Esta parte de la tierra que es muy finita y que puede moverse muy fácilmente. Ajá, no es una tierra inamovible. Imagínense, por ejemplo, estas imágenes de las dunas de arena en el desierto. Pues las dunas cambian constantemente, el aire las mueve, ¿no? Entonces es esta parte de la tierra que sí se mueve, ajá, que sí puede cambiar y sí puede variar, ajá. Como Virgo, lo que Virgo sabe hacer mejor es discernir y separar la paja del trigo, pues también sabe criticar, ¿no? Y sabe encontrar el negrito en el arroz, porque tiene esa capacidad de encontrar lo más minucioso. Pero si quieren un trabajo preciso, encárguenselo a Virgo. Si quieren ordenar algo, clasificar, encárguenselo a Virgo. Ajá. Y por último, en los signos de tierra tenemos a Capricornio. Capricornio está representado o podemos asociarlo con una montaña. Ajá. Una montaña que tampoco se mueve, pero una montaña tenemos que hacer un trabajo y un esfuerzo para llegar a la cima de la montaña. Ajá. Para entender bien a Capricornio podemos imaginarnos un chivito o una cabrita que está subiendo esta montaña. Si ustedes se han fijado cómo suben las montañas, los chivos y las cabras, pues no pegan un brinco y ya están arriba, no. Van subiendo poco a poco. Y por más empinada que esté la montaña, no se asustan. Siguen subiendo. Y un pasito a la vez, fijándose bien dónde ponen cada vez sus patitas. Y a veces se están apoyando en unas cornisas diminutas. Ahí se apoyan, ahí esperan a encontrar cuál es el siguiente paso y van al que sigue. Entonces, por eso Capricornio nos habla de la ambición. Porque para alcanzar una meta, tenemos que saber ir paso a pasito, como el chivo o como la cabra, que van trabajando poco a poco hasta hacer cumbre. Capricornio es muy utilitario. Capricornio va usando esos escalones para llegar a su meta. No se apega, pues, no guarda recuerditos de cada escalón que pisa. Ajá. Y sabe ser muy austero, muy austero. A diferencia, por ejemplo, de Tauro, que a Tauro le gusta gozar de los placeres de la tierra abundante y noble que lo sostiene, Capricornio sabe aguantarse el hambre, sabe aguantarse el frío, sabe aguantarse la sed, sabe aguantarse el cansancio. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo que está arriba de la montaña. Ajá. Entonces, por eso a veces vemos a los chivitos en una pared así, ya están trepados, ¿no? En una posición incomodísima y a lo mejor no encuentran qué comer ahí, pero saben que a donde van sí hay comida, ¿no? Entonces, estas son más o menos las características de Capricornio. Por lo mismo, ¿no? Si quieren ustedes que alguien haga el trabajo hasta terminar, encárguenselo a Capricornio, ¿no? Capricornio por eso es muy trabajador. Ok, esos son los signos de tierra. Ahora vamos a ver los signos de aire, que son Géminis,
son los amarillos. Géminis, Libra y Acuario. Sí, Acuario es un signo de aire. Mucha gente se confunde y piensa que Acuario es un signo de agua porque suena a agua. Y de hecho Acuario está representado por un personaje que está vaciando una gran olla de agua, ¿no? Pero no tiene que ver con el arquetipo del agua, ¿ok? Vamos a explicarlos un poquito. Géminis es este aire que de repente sopla y nos despeina, ¿no? Porque pasa de una cosa a otra. ¿Se acuerdan que les decía que el aire tiene que ver con la comunicación, con la palabra, ¿no? A Géminis le encanta platicar. Le encanta platicar porque puede ir de un lugar a otro retomando información de aquí, de allá, puntos de vista diferentes y aprende. Y junta muchos datos, mucha información. Géminis puede hablar de prácticamente cualquier tema. De todo sabe, aunque sea un poquito. Y le encanta platicar, y le encanta leer, y le encanta comunicar. Después viene Libra. Libra es como un airecito fresco, rico, es amable. Es un aire que nos refresca y que nos permite relacionarnos con las otras personas. Es un aire amable, no es un aire grosero que nos despeina, ni tampoco un aire gélido que nos congela, ¿no? Es un airecito agradable como este que está soplando ahorita que hace tanto calor, ¿no? Es una cosa que tiene que ver con los buenos modales, con la amabilidad, con la cordialidad, y desde luego también con la elegancia, con la armonía. ¿Por qué? Porque todas estas características son necesarias para poder entablar una relación. Yo puedo entablar una relación con alguien a quien no conozco si le digo buenos días, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿No? Como que las buenas costumbres y el manual de Carreño nos ayudan a establecer estas relaciones, igual con personas que ni conocemos, ¿no? Y por último está Acuario. Y Acuario es el aire helado del invierno, ¿no? Que cuando sopla sentimos que nos cortan las orejas. Ese es Acuario, que es repentino, ¿no? Y Acuario es el más mental de todos los signos porque tiene una mente rapidísima. Se da cuenta de las cosas no por un proceso intuitivo, sino por un proceso mental que es mucho más rápido que el de cualquier otro signo. Como que es una reflexión inmediata. Y por eso a veces Acuario es tan raro, porque va 10 años adelantado a su tiempo, ¿no? Y se le ve como bicho raro. Y es como, bueno, ¿y este qué? ¿No? Y 10 años después, todos los demás mortales nos damos cuenta que Acuario tenía razón, ¿no? Por eso a Acuario se le asocian, por ejemplo, los avances tecnológicos. Y también se le asocian, de alguna manera, las ideas que se proponen como mejoras para las sociedades. Les voy a platicar un poquito algo de Acuario que tiene que ver con este personaje que echa agua. Todos los signos están asociados a alguno de los trabajos de Hércules. Si algún día tienen curiosidad, busquen los 12 trabajos de Hércules. Y cada uno de los trabajos que le encargan a Hércules, que de las tareas que tiene que hacer, están asociadas a un signo. Y el que se corresponde a Acuario, a Hércules le encargan limpiar una ciudad que estaba prácticamente enterrada en estiércol, ¿no? Nadie había limpiado el estiércol de las vacas de esa ciudad en 1000 años, en no sé cuánto tiempo, ¿no? Pero entonces el Euristeo, que era un malvado y el que le encargaba las cosas, le dice, tienes que limpiar esta ciudad, pero la tienes que limpiar antes de mañana que amanezca. Y entonces pues Hércules piensa, ¿cómo le hago? Son toneladas de estiércol, ¿no? Y entonces va al manantial que estaba cerca de la ciudad y con su espada le da un golpe, desvía el agua del manantial y barre todo el estiércol en una noche, ¿no? Entonces de esto nos habla Acuario, nos habla del ingenio, ¿no? De estas soluciones inmediatas. ¡Pum! Ya, al día siguiente ya estaba limpia la ciudad, ¿no? Por eso está asociado a un personaje que está vaciando el agua, es Hércules vaciando el agua, pero no es un signo de agua, es un signo de aire. Y por último, los signos de agua, que son Cáncer, son los signos azules, Cáncer, Escorpión y Piscis. Cáncer, imagínense el agua de un manantial que está brotando. Es una versión del agua muy amable, muy acogedora,
muy nutritiva. Cuando nosotros estamos caminando en la montaña y tenemos sed, pues no vamos a beber agua de un charco verde. Digo, si no nos queda de otra lo hacemos, ¿no? Pero vamos a buscar donde hay un manantial, porque es donde el agua está saliendo limpia, donde están haciendo el agua, ¿no? Entonces, cáncer nos habla de la nutrición, del cuidado. Dicen por ahí que es la mamá del zodiaco, ¿no? Yo conozco una cáncer que es como la mamá de todo el mundo. Porque nos cuida a todos. Cáncer nutre, cáncer cuida, protege, apapacha, abraza, llora. Eso sí, los signos de agua lloran. Porque ahí está la sensibilidad, ahí está el mundo emocional. Ajá. Para cáncer es importantísimo la familia, y si no tiene familia, a los demás los convierte en su familia, ¿no? En casa de cáncer siempre van a encontrar una olla de algo listo para servirse, para que tú te sientes a la mesa y comas, ¿no? Y si te da frío te prestan un chal, y cáncer es esta mamá que te acoge, que te arropa, que te nutre. Y también suele ser muy simpático cáncer, por lo mismo, porque anímica y emocionalmente también te abraza. Entonces, es difícil pasar un mal rato con cáncer, porque es como esta agua limpia, ¿no? Del manantial. Después seguimos con Escorpión. Escorpión es un signo bastante incomprendido en el zodiaco, porque le toca cargar con la sombra de todos, ¿no? El agua que representa Escorpión es el agua, ahora sí que el agua verde del charco, ¿no? El agua podrida del pantano. Pero hay una enseñanza muy interesante en Escorpión. Y es un poco la enseñanza de la que nos hablan los budistas y los hinduistas cuando nos hablan de la flor de loto. La flor de loto es una flor bellísima, con unos colores hermosos y sobre todo con un aroma maravilloso. Pero esta flor crece en los pantanos y se nutre, porque su raíz baja hasta el lodo podrido del fondo del pantano, ¿no? Entonces la lección que nos está dando Escorpión es: bajamos al fondo más podrido de nuestro ser, ¿no? Ahí donde se guardan nuestros fantasmas, nuestros miedos, nuestras oscuridades. Y si nos atrevemos a bajar ahí, podemos encontrar, a través del reconocimiento de esta sombra, podemos encontrar los nutrientes de las flores más hermosas que podemos brindarle a los demás. Entonces, de esto nos habla un poco el agua de Escorpión. Y desde luego, cuando estamos hablando de podredumbre, pues estamos hablando de materia orgánica en descomposición. Ajá. Ya vamos a hablar de compostas con Kay y con Freddy, y de cómo se descompone la materia orgánica. O sea, estamos hablando de un proceso de vida, muerte, vida, muerte. Y pues la vida y la muerte son intensas. O sea, uno no está medio vivo y medio muerto, ¿no? ¿Estás vivo o estás muerto? O sea, no hay medias tintas. Con Escorpión no hay medias tintas. Ajá. Y desde luego es una intensidad emocional tremenda, ¿no? Escorpio no le tiene el más mínimo miedo a la muerte, entiende perfectamente que es parte de la vida, porque finalmente cuando las cosas mueren y se pudren, son el nutriente para las cosas que viven. Y por último, el último signo de agua es Piscis. Piscis está relacionado con el agua del mar. Y si se fijan ustedes, el mar es bastante indefinido. Es decir, nosotros podemos ver en un mapa pues a dónde acaba el mar, ¿no? Pero cuando estamos en la orilla del mar, en realidad no podemos decir dónde termina y dónde empieza, porque ahí viene la ola, se va la ola, regresa la ola y va la marea, y sube la marea, y baja la marea, y nos moja los pies, y se va hasta allá, y regresa la ola, y se lleva las chanclas, y luego se va para allá. Es un ir y venir constante, ¿no? Eso en la playa, cuando hay una roca, pues le pega, le está pegando todo el tiempo, y a veces está mojada y a veces no, ¿no? El agua del mar es una cosa bastante indefinida, y así es el mundo emocional de Piscis. El mundo emocional de Piscis no tiene fronteras, no tiene límites. Es un amor y es un mundo emocional que es casi divino, ¿no? Tiene que ver mucho con el alma, con lo espiritual, con aquello que no está definido, o bien con esta parte de nosotros mismos en donde la conexión es tan profunda que es como si no hubiera límites entre nosotros y lo demás. Probablemente ya un poquito han aprendido algo de esto y conectado algo de esto en las sesiones con Laura, ¿no? La meditación nos lleva precisamente a esa conexión tan profunda
en donde pareciera que no hay un límite definido, ¿no? En el agua del mar se disuelve todo. Perdón, es que me están volando una mosca, por eso estoy bailando tanto. Una mosca que quiere salir en la sesión. En el agua del mar se diluye todo, ¿no? Es infinita. Entonces, así es el mundo emocional de Piscis, es infinito. No es tanto intenso como infinito, ¿no? La empatía más absoluta la van a encontrar en Piscis, por ejemplo. La encuentran al grado de que no es que Piscis se compadezca de otro porque sufre. Piscis siente en carne propia el sufrimiento, no hay este límite, ¿no? Para Piscis, de verdad, todos somos uno, y no porque lo haya leído en un libro de Osho, de verdad, de verdad, de verdad, así lo siente, ¿no? Piscis es este mundo emocional infinito, sin límites. Ajá. Y que puede ser un mar en calma o que puede ser una tormenta también, ¿no? O un huracán. O sea, no siempre es amable, pues, ¿no? Y es de una profundidad también, pues, inconmensurable, ¿no? Con misterios muy profundos. Bueno, entonces, a grandes rasgos, estos son los signos y cómo se relacionan con los elementos, ¿ok? Entonces, vamos ahora sí a la primera carta de la primera persona que esté con nosotros. Es Ana Sara Escalante. Muy bien. Entonces, vamos a fijarnos en esta tablita que está aquí abajo. Ajá. Si se fijan, Ana Sara tiene exactamente esa tablita, ¿no? No todos los astros en una carta, no todos los puntos en una carta valen lo mismo. Ajá. Por ejemplo, el Sol, la Luna y el ascendente tienen mucho más peso que otros planetas. Los planetas exteriores, Urano, Neptuno y Plutón, pues tienen menos peso todavía. Ajá. Entonces podemos darnos cuenta en la carta de Ana Sara que ella tiene cosas importantes en agua, el Sol, la Luna, Neptuno, el Nodo Norte, y tiene muchas cosas, tiene muchos planetas en Tierra. Ajá. Entonces aquí podemos inferir un carácter o una personalidad que tiende a ser práctica y emocional, ¿no? O sea, con los pies bien en la tierra, porque tiene muchas cosas en la tierra, pero también muy emocional, ¿no? Muy conectada a su mundo emocional. Tiene poquitito aire, tiene poquito fuego, ¿no? Ahora, no quiere decir que tener poco aire o no tener nada de aire, no estamos hablando de una persona que no sea inteligente, no. Estamos hablando de una persona que no piensa demasiado las cosas, ¿no? Que prefiere ponerse a hacerlas, prefiere sobre la marcha y que cuando va a hacer algo, más que consultar a su mente, consulta a su corazón. Lo mismo pasa, ¿no? Poquito fuego es el impulso, tiene más que ver con sus emociones que con una cosa de accionar inmediatamente, ¿no? Y no es un accionar por accionar, es un accionar muy práctico porque hay mucha tierra. Ajá. Entonces, si vamos viendo, si tenemos mucha tierra, vamos a ser personas más bien prácticas. Si tenemos mucha agua, vamos a ser personas más bien emocionales. Si tenemos mucho aire, entonces vamos a tener más un tema muy reflexivo, ¿no? Y muy de la palabra. Ajá. Y si tenemos mucho fuego, vamos a ser personas que accionamos inmediatamente y que animamos a los demás a ponerse en acción, ¿no? O sea, no solamente nos ponemos en acción nosotros, sino que además estimulamos a los demás para ponerse en acción, ¿no? Y vamos, tú puedes, ¿no? Los coaches de los equipos, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo del fuego. Vamos, tú puedes, venga, ¿no? La gente que te echa porras, tiene que ver con el fuego, ¿no? A ver, vamos a ver la siguiente carta. Perdón, Ana Sara, ¿tienes alguna duda? ¿Quieres, ¿sí te quedó claro por qué estoy diciéndote esto? Sí, muchas gracias, Aline. O sea, de repente oír la descripción de uno mismo es así como dices, ay, espérame tantito. Sí, marea. Pero uno,
Sí, pero ya van uno entendiendo ciertas cosas también, ¿no? Del por qué. Exactamente. Y esto es bien importante y bien bonito porque cuando uno se da cuenta de esto, entonces dices, ay, bueno, pues si así soy yo, ya no me voy a pelear conmigo, ¿no? Esto nos Es ayuda a correcto. quedarnos. Y sí, la verdad es que al principio sí marea, marea. Y a mí me ha pasado de dolor de estómago y toda la cosa, ¿no? Sí, sí, no, entrarle a la carta requiere cierto valor, pero es muy interesante, puede llegar a ser muy útil y es muy bonito en ese sentido, ¿no? Porque entonces nos Muchas conocemos gracias. y ya sabemos. ¿Y se acuerdan? Al principio, con la primera sesión de astrología, yo les decía, el poder más grande que podemos tener es el de conocernos a nosotras mismas. Es correcto. Al poder, ¿no? Entonces, puede llegar a ser muy útil, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, Ana Sara, por compartir la carta. Gracias a ti. Vamos a ver ahora la carta de Vicky. Muy bien. Vamos a ver la tablita de abajo. En la carta de Vicky, por ejemplo, tenemos mucho fuego, mucha tierra y poquito aire y poquita agua, ¿no? Otra vez, no quiere decir que Vicky no sea inteligente, no, desde luego que lo es. Y tampoco quiere decir que no tenga sentimientos, no, claro que los tiene, todos tenemos sentimientos y todos tenemos un mundo emocional. Ajá. Pero lo que predomina en su carta son la tierra y el fuego. Es decir, que Vicky tiene una personalidad más bien práctica, ¿no? Se enfoca en las cosas materiales, en lo práctico, en las cosas que hay que resolver día a día de manera práctica, ¿no? Y además tiene mucho fuego, entonces tiene mucho impulso, tiene mucho entusiasmo, tiene muchas ganas, pues, de sacar adelante las cosas y de hacer las cosas, ¿no? Y muy probablemente resuelve sobre la marcha, no es de que se ponga a pensar y hace un plan y le da 20 vueltas, no, ella empieza a hacer y sobre la marcha va resolviendo, ¿no? Tiene poquita agua, otra vez, no quiere decir que no tenga emociones o sentimientos, obviamente los tiene, desde luego que los tiene, ¿no? Y pueden ser tan profundos o tan intensos como el de cualquier otra persona, pero no está tan en contacto con ellos como está en contacto con su capacidad práctica. Ajá. No sé si me estoy explicando bien, si Vicky quieres decir algo al respecto. No, sí, totalmente yo. Totalmente yo. Al final tengo una pregunta yo acerca de lo que habías explicado hace ratito, pero estás viendo, nada más estoy viendo en el cuadrito chiquito, ¿no? En los porcentajes. Sí, ahí donde están los símbolos de colores, ahí. Ok. Sí, pues sí, sí soy esa. Sí soy muy práctica. Pero bueno, sí, o sea, pienso mucho en la gente, pero como bien lo dijiste la vez pasada, me lo explicaste, y sí, creo que sí me identifiqué, de que pues veo, ayudo, identifico, pero me sigo, ¿no? Claro, claro, pero es manos a la obra, no es darle vueltas, escribir un ensayo y analizar tus emociones al respecto. No, a ver, manos a la obra, ¿no? Sí, Vamos, ¿no? esperar un poquito, sí. Muy bien, muchas gracias, Vicky. Gracias a ti. Okay. Vamos a ver la siguiente carta. Ok, la carta de Eli. Muy bien, aquí tenemos poquito fuego, bastante aire, bastante tierra y mucha agua. ¿Ok? Entonces, más o menos el aire, la tierra y el agua están equilibrados en el sentido de que hay mucho de cada cosa, pero hay poquito fuego, ¿no? Solamente tenemos, hay 2 planetitas en fuego. Entonces, aquí tenemos una personalidad que conecta muy bien con sus emociones, que sabe ser muy práctica, ajá, que reflexiona, que tiene un proceso mental importante, pero que cuando hay que iniciar las cosas, cuando hay que automotivarse, ¡ay! Le cuesta trabajo, ¿no? Yo te entiendo porque a mí me pasa igual, yo no tengo fuego en mi carta. Entonces, necesitamos que alguien como Dana nos diga, ¡órale, vas! ¿No? Alguien que nos motive, que nos estimule para hacer las cosas, ¿no? Entonces, aquí vemos procesos mentales
fuertes, ¿no? Mucha practicidad, un mundo emocional bastante fuerte, bastante intenso, pero a la hora de tomar acción, a la hora de motivarse, ahí es donde nos empezamos a complicar un poco la existencia, ¿no? Y necesitamos que alguien nos eche la mano, que alguien nos eche porras, o tenemos que, ahora sí que, nos tienen que llamar varias veces para que nos decidamos a emprender una acción, ¿no? Ya le dimos 20 vueltas en la cabeza y todo, pero ya iniciar eso cuesta un poquito de trabajo. Tú me dirás si voy bien o me regreso, Eli. ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres ver algo con respecto a esto? Ya, perdón, es que no le podía quitar el mute. No, la verdad es que totalmente de acuerdo. Me cuesta mucho trabajo iniciar. Eso es lo que más me cuesta, arrancar. No sé cómo, le doy vueltas, le pienso y ya que inicio, ya me sigo súper bien. Pero la iniciada es como, no sé si es parte de mi personalidad, ¿verdad? Pero sí es, o sea, lo que describes me reflejo mucho. ¿Sí? Es eso, ¿no? Es porque hay poquito fuego en la carta, ¿no? Entonces sí cuesta un poquito de trabajo. La primera pedaleada cuesta trabajo, ¿no? Ya luego ya, como si fueras de bajada, pero la primera, yo, sí. Justo. Muy bien, gracias, Eli, muchas gracias. Vamos a ver la carta, porfa. Chío. Ok. Fíjense, en la carta de Chío tenemos mucho aire, bastante fuego, poca tierra, pero importante porque el sol está en tierra, y poquita agua. Entonces, aquí sobre todo lo que hay es aire, ¿no? Entonces tenemos el tipo de personalidad que inmediatamente entiende las cosas, que inmediatamente su mente ya conectó, ya sacó conclusiones, ya está hablando de ello, ya reflexionó y pone manos a la obra, ¿no? Pero es posible que a veces el tema práctico le cueste un poquito de trabajo. No siempre, pero es posible que lo práctico le cueste trabajo y sobre todo es más posible que le cueste trabajo el tema emocional, ¿no? Y no necesariamente, otra vez, no quiere decir que él sea insensible y no sienta porque tiene poquita agua. No, sí, desde luego siente. Además soy un ascendente en cáncer, ¿no? Lo que hay es como una dificultad de conectar y entender las emociones y entender los sentimientos, ¿no? Es como que, ¿cómo estás? A alguien le preguntas, ¿cómo estás? No, pues estoy triste y un poco frustrada porque tal, y además, bueno, sí, estoy un poco asustada. No, como que hay gente que sabe perfectamente distinguir de qué emociones, estamos hablando y cómo es como se está sintiendo, ¿no? Cuando hay poquita agua en la carta, ¿cómo te sientes, Eli? Mal. Pero mal, ¿cómo? Pues mal, incómoda, mal, ¿no? Y a lo mejor cuesta un poquito más de trabajo ir conectando si ese mal es asustada, ese mal es frustrada, ese mal es incómoda, ese mal es triste o nostálgica, ¿no? O sea, como que todos los matices del mal, cuesta un poquito de trabajo conectar con eso, ¿no? No sé si estoy en lo correcto, Eli, tú me contarás, pero antes de que abran su micrófono, sí les quiero compartir una situación, y es que, ay, no, perdón, no, Eli, Rocío, discúlpame. Sí, no te preocupes, te sigo perfecto. Gracias que tú sí me seguiste, ¿no? Yo me hice un enredo en la cabeza, ¿no? Lo que puede pasar, y eso suele suceder, cuando tenemos muy poquito de algún elemento en la carta, a veces inconscientemente sobrecompensamos esa falta de ese elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que no tiene tierra en la carta, de repente como que se fija mucho en las cosas prácticas, porque inconscientemente sabe que se le puede salir de las manos, ¿no? Entonces, se los digo antes de que Chío nos comparta su punto de vista, porque a veces pasa que la falta de un elemento hace que tratemos de sobrecompensarla.
¿no? A ver, cuéntanos, Chio, ¿cómo eres? ¿Sí te cuesta conectar con tus emociones? ¿Con mi qué, perdón? ¿Lo emocional? Como saber exactamente qué es lo que estás sintiendo. O sea, sí sientes, desde luego, pero ¿qué? Sí. De pronto es así como no sé si estoy triste o melancólica o es que realmente nada más estoy reflexionando o de verdad estaré triste y entonces trato de cambiar, a lo mejor pienso, no creo que sí estoy triste, ¿no? Entonces me empiezo a poner un poco más contenta, más alegre, pero digo, no creo que no estoy tan feliz y entonces voy cambiando Mm. de un estado a otro, ¿no? A lo mejor sin saber claramente por dónde pasé. Como que es prueba y error, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que estoy sintiendo, no? Sí. sí. Y sí, eres muy reflexiva. Muy, muy reflexiva. Tienes una mente rapidísima. Rapidísima. En que agarras las cosas de volada, ¿no? Porque además, la mayoría de tus planetas en aire los tienes en Acuario, ¿no? Y te acuerdas que dijimos de Acuario, es esta mente, Ujú. ¿no? Como un relámpago. Ágil, y ajá. Súper ágil, ¿no? Eso yo Sientes, lo puedo confirmar, ¿sí? Es un, que Oh, trabajamos juntas. ¿sí? Sí, una Dana fue mente mi jefaza. Sigue siendo. es esta mente súper rápida, ¿no? Y tú ya la entendiste, ya vas 7 pasos adelante y el común de los mortales sigue, ¿qué? ¿Cómo? ¡Ah! Bueno, Sí, creo que no tanto, pero sí realmente creo que de pronto me doy cuenta, ¿no? Que digo, ay, ¿cómo llegué aquí, no? Y aunque a lo mejor no entienda con gran detalle, ¿no? Pero al menos sí me gusta como atar puntos sí, y ya ujú. llego a alguna conclusión, no de manera a lo mejor general, ya después entro a detalle, pero sí ato Conectas de, cabos, ¿no? Y ya. conectas de volada con Gene- el... Exacto. Bueno, muy bien. sí, sí, Gracias, sí. gracias, Chio. Gracias, no, al contrario, gracias. Amigo. ¿A quién más tenemos, mano? Ok, Oscar Muñoz. Fíjense, Oscar no tiene agua. Tiene muchísimo fuego, una buena proporción de aire, una parte importante de tierra, pero no hay agua, ¿no? Entonces, tenemos una personalidad súper entusiasta, súper entusiasta, porque hay muchísimo fuego, ¿no? Entonces él dice, sí, vamos, sí, tú también puedes, y vamos todos, ¿no? Y anima a todo mundo y se lanza, ¿no? Es súper enérgico y súper activo en ese sentido, ¿no? Y también sabe ser muy práctico, porque hay bastante tierra. O sea, acuérdense que hay partes de la carta que pesan más que otras, ¿no? Entonces, hay una luna en tierra, hay un sol en tierra, ¿no? Entonces hay partes importantes en la Tierra que nos hablan de una personalidad que sabe ser muy práctica, o sea, sí vamos y cosas muy prácticas, no muy concretas. Desde luego hay una parte reflexiva importante, ¿no? Platicador, dicharachero, ¿no? Porque hay bastante aire, pero a la hora de conectar con las emociones, nomás no. No, y no es que Oscar no sienta, desde luego que siente, y además es un gran amigo, ¿no? Pero cuando no se siente bien, no sabe ni por qué se siente mal. Un poco le pasa como a Chio, ¿no? Nada más que aquí, ahora sí que aquí no hay ni una gota de agua. Entonces, conectar con el mundo emocional le cuesta mucho trabajo, necesita ayuda para conectar con el mundo emocional, o silencio, o apoyo, o de repente cierto aislamiento, o que le saquen con tirabuzón las emociones para que hable de ellas, ¿no? Porque así nomás, no es el tipo emocional, digamos, ¿no? Está todo lo demás. Pero la parte emocional, ahí sí como que, ¿qué? No, sí, pero no, pero luego a veces prefieren ni hablar de eso, ¿no? Y ya lo digiere y lo procesa después, ¿no? Les digo, o en aislamiento, o con ayuda, o se le enquista,
¿no? O sea, esto pasa cuando el mundo, no el mundo emocional, ¿no? Sino cuando no tenemos agua, como que no reconocemos. Otra vez, no es que Oscar no tenga sentimientos ni emociones, desde luego que los tiene, muy nobles, pero conectar con esa parte es un poquito más complicado. A ver, Oscarito, dime si voy bien o me regreso. Perfectamente bien. Ese es mi amiguito. También Sí. lo confirmo. Me pega. Para que sienta. Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, más o menos así va, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los elementos. Ay, ¿quién me falta, Danita? Yo, ahí voy. Ah, Pero ve hablando en lo que pongo en la mía, porque la mía no está ahí. la tuya. Entonces, si se dan cuenta que sin analizar demasiado a profundidad una carta, simplemente con ver la composición de los elementos, entonces tenemos más o menos el tipo de persona de la que estamos hablando, ¿no? Si es una persona más bien de acción y entusiasta, una persona práctica y concreta, terrenal, o una persona que divaga y divaga y divaga y encuentra ideas y cosas, pero no las aterriza. Acción, ¿no? O si es una persona sumamente emocional, ¿no? Y hace y dice las cosas porque las siente, ¿no? Y aquí le pregunta a su corazón, ¿no? No le da demasiadas vueltas en la cabeza, ¿no? Miren qué interesante, Danita. Digo, todos la conocemos. Si se fijan, Dan bastante equilibrados sus elementos. ¿Ya vieron? Es una dosis de fuego, una parte importante de aire. Tiene tierra, no mucha, pero tiene y la tiene bien plantada, ¿no? Y la parte emocional también está muy bien situada. O sea, si se fijan en los otros cuadritos, se veían así como que algunos colores, en algunos el azul, en algunos el rojo, se veía ahí como medio desangelado, ¿no? Y otros colores se veían como más cargados. Y aquí, por ejemplo, en esta carta vemos más o menos equilibrados los 4 elementos, ¿no? Entonces, es una persona con un buen nivel de análisis y de reflexión práctica, ¿no? Con capacidad de iniciar y además de estimular a otras personas para que inicien y hagan cosas, ¿no? Y con una conexión emocional y una intuición muy fuerte, ¿no? Muy pronunciada, digamos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el caso de una persona que tiene los 4 elementos equilibrados. Ajá. Que a veces conecte con unos, a veces conecte con otros, pero tiene la capacidad, ¿no? De divagar, poner los pies en la tierra, por echar a andar las cosas y conectar con sus emociones, ¿no? Entonces, yo creo que no es casualidad que todo este asunto sea de ella. ¿No? Pero a veces Plutón o Neptuno, ya no me acuerdo, no me ayuda, ¿eh? Ah, pues te neptuneas de repente medio gacho. Pero es cosa de irle agarrando la onda, ¿no? Gracias. No, Son todas pues, las cartas. ¿Perdón? Son todas las cartas ahora sí. Ok, creo que había una pregunta por ahí, no me acuerdo de quién, pero creo que alguien quería preguntar algo o no, o ya estamos. Vicky, creo. Dime, Vicky. En realidad nada más es, cuando empezaste a hablar del trígono de fuego, me llamó mucho la atención. Es más bien pues no es una pregunta, bueno, sí es una pregunta. Que pues son tres signos, que es Aries, Leo y Sagitario. Cuando dentro de una composición familiar están los tres, ¿qué? Te explico. Mi exmarido es Aries, mi hija es Leo y yo soy Sagitario. Mi chiquito es Géminis y todos nacimos un 24 de un mes diferente. O sea, yo sí le analizo mucho, no son coincidencias. No.
todo está perfectamente planeado y escogido, digo yo. Pero en este caso, estaba ubicando que los tres principales somos pues, el trígono de fuego. El sol de los tres está en fuego, ¿no? Pasa mucho. Aquí lo que sería más interesante, y eso lo dejaría yo aparte para que consultaras con alguien que de verdad especialista en el tema, sería el tema de la numerología, ¿no? Por el número 24. Todo es 24. Esto es súper interesante, ¿no? Pero que yo honestamente no Ok, nada más quería saber, o sea, pero bueno. de ello, pero no, la verdad es que no lo manejo ni de chiste, ¿no? Ni remotamente, me encantaría aprender. Pero sí suele suceder que de repente en una familia predomina un elemento, ¿no? En tu caso predomina el fuego, ¿no? Entonces todos son como muy activos, todos son como muy prendidos, ¿no? Y muy de, ya, órale, vamos a hacer, ¿no? Sí, vamos. Cuando hablaste de Natanael es totalmente heavy. Y hoy ya no los esperé a ninguno, ¿no? Y se relaciona con bastante armonía, más o menos, ¿no? Digo, a lo mejor ahorita ya no estás con el papá de tu hijo, pero en su momento se forma una dinámica de fuego interesante, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, una familia donde todos son signos de tierra, ¿no? Son una mamá que es Capricornio y el papá y las dos hijas son Virgo, ¿no? Entonces son gente muy práctica, son de hablar de las cosas muy prácticas, del trabajo, son gente muy chambeadora, todos, ¿no? Porque están muy conectados todos con el elemento de tierra, ¿no? Pero sí, es bastante común, ¿no? Sí suele suceder, pues, ¿no? Y a veces unos compensan a otros, ¿no? Porque podemos tener un intelectual maravilloso con muchísimo aire, pero no tiene tierra, no puede hacer la lista del súper, ¿no? Sí, pasa, ¿no? Tenemos gente de pronto en una familia que tenemos, por ejemplo, una persona, uno de los miembros de la familia que te puede redactar un ensayo filosófico, analizando lo que te dé la gana, ¿no? No puede escribir la lista del súper. O sea, algo práctico no lo logra, ¿no? Y a veces otros miembros de la familia compensan este tipo de carencias, ¿no? Entonces pasa, ¿no? No, mira, ¿sabes qué? Al súper manden a tu papá, ¿no? Porque él sabe exactamente qué es lo que falta y qué es lo que ya se acabó. A mí no me manden porque yo voy a divagar, me voy a perder, me choca ir al súper, voy a traer 3 cosas, me tengo que regresar. Este tipo de cosas, ¿no? No, se trata de redactar un documento, díganle a la chiquita que lo haga, ¿no? Esa es una buenaza con las palabras, por ejemplo, ¿no? Tiene mucho aire en la carta. A veces se compensan y a veces se articulan, ¿no? Como los trígonos de cada elemento, ¿no? Sí, no es raro, te digo, conozco una familia que todas son tierra y así pasa, ¿no? Okay. ¿Vale? Gracias a ti. Bueno, pues, ¿ya no hay más dudas? ¿Hasta aquí estamos? Rocío se tuvo que ir porque tenía una junta, pero mandó a decir que muchísimas gracias y te contacta por aparte. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora lo que les quiero contar es que ya me despido de los temas astrológicos con este esquema de San Nacer. Desde luego yo no me despediré de la astrología jamás. Llevo varias vidas practicándola y lo seguiré haciendo, me encanta. Entonces, bueno, pero con lo que respecta a el esquema de San Nacer, yo ya termino aquí con los temas de astrología. Si alguien quiere contactarme por fuera, para una consulta, para una lectura de carta, para servicios astrológicos, ya saben dónde encontrarme, ahí están mis datos. Lo que yo les quiero ahora ofrecer es, y quiero que me cuenten, porque bueno, les tengo preparadas ahora, no solamente soy astróloga, soy tarotista. Entonces les tengo preparadas un par de sesiones, o sea, los siguientes 2 lunes, vamos a hablar un poco sobre el tarot como oráculo, como modelo del universo, como herramienta de autoconocimiento, un poquito la historia del tarot, un poquito
sus usos, en fin, ¿no? Les voy a compartir algunas cositas acerca de esta herramienta que yo manejo mucho y que quiero mucho también. Entonces, esas van a ser las 2 próximas sesiones. Y pues las quiero invitar, desde luego, ¿no? A sumarse a estas próximas sesiones, que ahora vamos a hablar de tarot. Y si alguien, después de estas 2 sesiones, después de lo que vimos en astrología, tiene interés en seguir aprendiendo ya para manejar cualquiera de estas 2 herramientas de una manera un poquito más, más fluida, ¿no? Pues háganoslo saber y abrimos curso, ¿no? Abrimos curso de cualquiera de las 2. Bueno, de tarot apenas les voy a dar una probadita. Pero si alguien está interesado en seguir aprendiendo sobre astrología, abrimos curso, ya sería en otro esquema, distinto, no, ya no sería en este esquema de Sanacer, con Dana y los demás amigos. Y yo lo que les enseñaría, lo que yo les ofrezco con este curso del que les estoy platicando, es que ustedes van a aprender a leer su propia carta astral, ¿no? Ya hablamos que si el sol, que si las casas, que si la luna, que si los elementos, pero esto nada más es una probadititita. O sea, si se fijan ustedes en su carta, hay un montón de símbolos, y un montón de líneas, y un montón de números, y un montón de cosas, que dibujan más o menos el perfil psíquico de una persona, ¿no? Entonces, si ustedes quieren conocer más de astrología para poder saber exactamente qué es lo que está diciendo su carta, para que, como yo, y se los voy a enseñar, tengan su carta pegada más o menos a la mano. ¿Ahí se ve? No, no se ve. Espera. Ay, ¿ahí se ve? No se ve. Espera, se los voy a enseñar. No, se los quiero enseñar porque miren, o sea, yo tengo mi carta ahí pegada, ¿no? La tengo enfrente en mi escritorio y sostengo un diálogo constante con ella porque pues me permite entender y recordarme cómo funciono, ¿no? Y me permite regresar a mí y tratarme con más amabilidad y tratarme con más amor y ser más compasiva. Y a veces exigirme más y decirme, Aline, no te hagas, tienes 4 planetas en la casa 3, da la clase, ¿no? No te asustes, puedes dar una clase perfectamente, ¿no? Cuando empezaba yo a dar clases. Entonces, si ustedes quieren tener también a la mano esta herramienta para poder recurrir a ella siempre que lo deseen, pues las invito, me contactan por privado y armamos el grupo y empezamos curso. Empezamos un par de sesiones, un par de pláticas acerca del tarot como herramienta de autoconocimiento el próximo lunes. Y la parte astrológica en Sanacer se despide y sobre todo agradece profundamente, profundamente ese equilibrio maravilloso de elementos que tienes, Danita hermosa. Y la manera de hacer las cosas que tú tienes. Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, a todos ustedes. Y nos vemos el lunes. Quienes estén interesados en el tarot, vamos a conocer un poquito de esta herramienta. No es brujería, no es el diablo, no, sáquense esas cosas de la vida. Son herramientas de autoconocimiento. Entonces, uno mismo, pues, saca de onda, como le pasó a Ana Sara, ¿no? Hay cosas que cuando uno se entera de uno mismo, marea. Claro, he mareado un montón de veces de ver cosas de mi carta, ¿no? Así les digo, de dolor de panza y todo. Pero es el poder de conocerse a uno mismo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Gracias a todas. Gracias, Aline. De hecho, les platico que yo era una de las que pensaba eso de, no, el tarot es brujería. Y entonces cuando conocí a Aline, yo le decía, no, yo no quiero saber nada del tarot. Y un día dije, a ver, ya, vamos a perderle el miedo a esto y a entender de qué se trata. Y cuando conocí, obviamente siempre hay maneras de manejar las herramientas, ¿no? Y la manera que tiene Aline de manejar la herramienta es justo desde este autoconocimiento, pero también el conocimiento del universo, y por eso ella siempre está como cruzando, ¿no? La astrología y el tarot, porque al final son maneras de conocer el universo y conocernos a nosotros.
Y ya después de ahí, pues me empecé a meter un clavado en Carl Jung y en otras cosas, ¿no? Que muy interesantes que te van... Así empieza uno, ¿no? Así empezó y luego termina dando Sanacer. Y... No, pero es parte de tu misión en la vida, querida Así es. sobrina. Muchas gracias. Es un gusto, la verdad, un placer encontrar y coincidir con gente que a veces uno dice, es que porque no soy normal, pero habemos muchos que no somos normales. Y yo me refiero a no ser normal porque siempre estar en la búsqueda de esas respuestas es lo que nos hace ser diferentes, ¿no? No tener el miedo de, a lo mejor, que si la brujería, que esto. No. Todo tiene un motivo, tiene un sentido y una razón y hay que buscar esas respuestas en el conocimiento. Exactamente. Gracias. Gracias a ti, Ana Sara. Son herramientas, efectivamente son herramientas. Por sí sola no es ni buena ni mala, ¿no? Oscar no me deja mentir. Un martillo por sí solo no es ni bueno ni malo. Si lo uso para clavar un clavo en la pared y poner un cuadro bonito, es una buena herramienta. Pues si lo uso mal y lo uso para romperle la cabeza a un amigo, pues es una pésima herramienta, ¿no? Claro. Herramienta, el mal o el bien, ¿no? Está en nosotros mismos. Entonces, así es. mayor jugo posible, ¿no? ¿Ok? Gracias, Aline. Gracias a todos los que vinieron a estas sesiones. No te escuchamos, Eli. Ahí estás, ya. A ver, no. Saludos a todas.